Buenas tardes y hoy Vamos a vamos. realizar la presentación del avance 2 de programación profesional. Nosotros somos Benjamín Librona, Jorge Moreno y Nicolás Goldstein. Bueno, el contexto es que nosotros estábamos destinados a hacer una aplicación de bancos que nos pudiera servir para monitorear el servicio, ver beneficios que ofrecen, que los usuarios puedan comentar acerca de qué les opinan cada banco, que los puedan hacer reviews, que los puedan evaluar en ciertas métricas y que además podamos ver el estado en el que están los bancos, si están activos, si no están activos, si la página está caída, etc. Para eso se hicieron como tres funcionalidades o tres grupos de funcionalidades. Una que es el monitoreo de servicio en línea, el reporte de usuarios, que los usuarios puedan reportar sus problemas, la evaluación de la experiencia del usuario y la comparación entre bancos. ¿Cuáles son las cosas que abordamos? Bueno, nosotros necesitamos el sistema de calificación de los bancos, hicimos el monitoreo de servicio en línea, que los usuarios se puedan registrar en nuestra aplicación, tenemos una sección de comentarios, tenemos un resumen de los servicios, que básicamente aquí nos estamos refiriendo a los beneficios que tienen estos bancos, tenemos datos sobre las caídas de los bancos y cuando vuelven a estar arriba en servicio, y tenemos una comparación y rankings de los bancos. Bueno, ¿qué realizamos en cada sprint? Bueno, en el sprint 7 se añadieron indicadores de carga en el componente Bank Resume. Esto básicamente son indicadores de que se está cargando, que estamos haciendo que estamos pidiendo algo a la base de datos y que vuelve, y que mientras esté ese rato de tiempo ponemos una ruedita de carga o algo que nos indique que algo está cargando. También se habilitó el botón para borrar en el Bank Resume, que antes se hacía como mediante el menú y quedaba un poco extraño. Ahora habilitamos el botón para poder borrarlo. Y también se implementó un sistema para recordar los resúmenes de los usuarios mediante cookies. Eso significa que el Bank Resume se guarda con cookies para que los usuarios entre sesiones o cuando van a iniciar el navegador no tengan que volver a poner los bancos a los que están interesados en ver los resúmenes. En el Sprint 8 se creó una API para consultar el estado de los sitios web de los bancos. Esto es básicamente una API que nos permite preguntar por un banco y nos dice si está o no está activo. Y se implementó algo muy importante que era el puntito que nos indicaba si estaban o no activos los bancos. Esto también sale en el Bank Resume, aunque también esto se utiliza, la API se utiliza también en la parte de los registros de las caídas de los bancos, al igual que a la hora de volver al servicio. Y también se comenzó a implementar la interfaz del usuario para añadir los comentarios, que eso no estaba antes. Antes los comentarios los teníamos que añadir nosotros manualmente a la base de datos, ahora hay una parte para evaluar los comentarios, o sea, para guardar los comentarios y añadir comentarios. En el Sprint 9 se diseñó visualmente la interfaz del usuario de la sección de los beneficios. ¿Qué significa que se diseñó visualmente? Significa que nosotros en el Miro, o en el Miro que nosotros estamos usando para diseñar como los componentes gráficos y que todos podamos verlo y que todos podamos editarlo, básicamente significa poder dibujarlo entre comillas o ponerlo ahí entre comillas para saber qué es lo que tenemos que programar. Aquí también se diseñó visualmente la sección de los rankings y se completó el sistema de los comentarios. En el Sprint 10 se terminó de diseñar el sistema de roles, que bueno, básicamente son las sesiones. Se diseñó visualmente la sección de la caída de los bancos y se agregaron botones como el de comentar en la sección de los reviews, que antes no estaba. Y bueno, entre eso también se han agregado algunas cositas más, como algunos indicadores de carga en algunos lados, algunas notificaciones o pop-ups en otros. También en el Sprint 11 se terminó de crear la sección de los descuentos y se añadieron botones adicionales en algunas funcionalidades, como el botón de Go en el Bank Resume, que es para ir a la página de cada banco. El Sprint 12 no lo pusimos porque, como todavía no lo hemos terminado, pero bueno, básicamente lo principal que avanzamos en ese sprint fue en terminar la parte de logs de los bancos, que bueno, básicamente cuando entran y salen de servicio. Bueno, las funcionalidades que alcanzamos fue la funcionalidad del monitoreo del estado de los bancos, que bueno, antes eso no estaba, que esto lo tenemos en base al puntito, y en base a los registros de las caídas de los bancos, que están en la parte que nosotros llamamos logs. Después está la sección de los beneficios de los bancos, que tampoco la teníamos, que nos indica y nos permite comparar los beneficios entre distintos bancos. El sistema para añadir reviews, que ya había mencionado que no teníamos. La aplicación cuenta con una sección para visualizar las caídas de los bancos, esto es los reportes de las caídas que estaba mencionando anteriormente, y tenemos los rankings, que ahora podemos tener rankings de los bancos según las diferentes métricas que nosotros hayamos diseñado. Entre los puntos de mejora, bueno, el primero es el diseño responsive, que se nos dio como punto de mejora en la parte anterior, pero bueno, como no nos organizamos tan bien quizás y no pudimos tener tanto tiempo, preferimos enfocarnos en poner las funcionalidades que necesitábamos poner y quizás eso lo dejamos de lado para que sea solamente funcional o lo mínimo funcional. En la user experience, bueno, como básicamente tampoco tenemos muy en cuenta quién va a usar esta app o cómo sería usada esta app, tampoco pudimos diseñar como una user experience como más adecuada, sino que simplemente fuimos poniendo la funcionalidad y diseñando como el frontend como nosotros creíamos que era aceptable ponerlo. Después, el tema de planificar las tareas, lo que creo que planificamos mejor las tareas que la vez pasada, pero tuvimos el problema de que no planificábamos todas las tareas que hacíamos. Entonces no sabíamos muy bien qué hacer con tareas chicas, como por ejemplo arreglar un botón que estaba en una parte o añadir la ruedita que indica el cambio. Habían cosas de esas que no los poníamos en las tareas y simplemente los realizábamos y no se reflejaba en el Jira todo lo que habíamos hecho. Al igual que en algún momento pusimos muchas tareas que después se empezaron a volver como poco relevantes porque se empezaron como a incluir en otras tareas que eran quizás un poco más grandes y ya no sabíamos muy bien qué hacer con esas tareas anteriores, no sabíamos muy bien si borrarlas, si estaba como permitido borrarlas, o cosas que iban apareciendo como en mitad del sprint, como un bug que encontramos, no sabíamos muy bien si añadir la tarea, como arreglar el bug, pero creo que no podemos añadir cosas al sprint actual, entonces, bueno, en ese sentido como que nos enredamos y no supimos mucho qué hacer, así que optamos simplemente por hacerla sin poner la tarea en el Jira. Y bueno, estimar mejor la dificultad, que nos pasó varias veces que habían tareas que nosotros pensamos que nos iba a demorar poco tiempo y nos demoró mucho más, como por ejemplo el tema de los puntitos, que indican el estado de cada banco, el tema del comentario, esas cosas como que pensamos que iban a ser mucho más fáciles de que en verdad fueron, así que estimar mejor la dificultad creo que sería un buen punto de mejora. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el burn down chart, que bueno, no se pide explícitamente, pero ya que lo mostramos la vez pasada, creo que ahora también es pertinente mostrarlo. Aquí vamos a presentar el burn down chart. El burn down chart, bueno, vamos a partir con el sprint 7. Bueno, aquí se ve reflejado lo que decíamos antes, que no sabíamos muy bien qué hacer con las tareas.
si sacarlas como de los sprints que estaban o no, o si borrarlas, pero no teníamos claro si se podían borrar, porque ya no, como que no habían descontado antes por cambiarlas de sprint. Entonces, bueno, aquí no supimos muy bien qué hacer con este tema, entonces por eso sé como superar todos los puntos de historia. Pero bueno, básicamente nosotros avanzamos entre 3 y 4 tareas por sprint, que bueno, básicamente eso es algo así como una de las funcionalidades que nosotros ofrecemos en la página. En ese sentido creo que fuimos mucho más constantes que la vez pasada, o sea, nos organizamos mucho mejor para para cada semana o cada sprint, ir obteniendo 3 o 4 tareas, que básicamente se avanzaba harto porque era como una tarea, era como una funcionalidad. Entonces, bueno, aquí en el sprint 8 pudimos hacer 3 tareas, si no me equivoco. En el sprint 9 hicimos 3 también, si no me equivoco. El sprint 10, aquí hicimos, no, aquí también hicimos 3 tareas. El sprint 11 creo que hicimos menos, sino que hicimos aquí solo 2 tareas, básicamente porque estábamos un poco más colapsados con la universidad, pero bueno, igual hubo un avance mucho más constante que las veces pasadas. Las veces pasadas como que quizá había una semana en que se avanzaba todo lo que no se había avanzado antes, pero ahora fuimos semana a semana pudiendo sacar una funcionalidad más, pudiendo arreglar una funcionalidad más, etc. Y bueno, el sprint 12 que es el que vamos ahora, que bueno, hasta ahora hemos hecho 2 tareas, pero aquí no, una tarea, perdón. Pero aquí, bueno, básicamente está lo que mencionábamos delante, que no se refleja mucho porque hicimos hartas cosas como de arreglar cosas pequeñas, arreglar el tema de las rueditas, poner pop-ups, arreglar algunos bugs que estaban por ahí. Pero claro, como que no sabíamos muy bien si poner la tarea del Jira a mitad del sprint, porque como que eso entendemos que no se puede hacer, entonces no sabíamos muy bien qué hacer con ese tema. Pero bueno, creo que comparado con el sprint pasado, pues, tuvimos un avance mucho más constante, pudimos tener una mejor comunicación quizás con el equipo. Bueno, y ese sería nuestro burn down chart. Bueno, ahora sí, vamos a proceder con la live demo. Eh, Como aquí estamos en la landing page, que bueno, básicamente no tenemos nada porque básicamente no sabíamos muy bien qué poner aquí, así que bueno, vamos a proceder con las funcionalidades. Acá tenemos una de las funcionalidades principales del proyecto, que es el Bank Resume, que bueno, aquí nos permite ver lo que nosotros hicimos nuevo, que de hecho lo vamos a explicar de inmediato, es el tema de los puntitos. Estos puntitos antes no estaban y lo que hacen es indicarnos si el banco está o no está activo. Para esto nosotros pusimos, como de hecho podemos ver acá, si nos fijamos en la esquina inferior izquierda, que el Banco Santander es el único que está ruteado a un lugar que no es la propia del banco, sino que es un server que pusimos nosotros y que básicamente para poder testear que funcione el tema de los puntitos. Entonces, bueno, eso el Santander apunta a un servidor que tenemos nosotros corriendo aquí en local, en el puerto, 500, el puerto 5001, que de hecho está corriendo y ahora yo lo voy a apagar. Y bueno, ahora que lo apagué, ¿cómo funciona esto? Básicamente nosotros vamos haciendo poll a una API que tenemos nosotros en nuestro servidor y esa API es la encargada de avisar, o sea, la encargada de hacer la request a los bancos o al lugar que nosotros tengamos y informarnos si está o no activo el banco y además actualizarlo en la parte de los logs de cada banco, lo que nosotros llamamos logs de los bancos, que es la parte de los registros de cuándo están y cuándo no están activos los bancos. Aquí vemos que justo se cambió el puntito a rojo y de hecho ahora voy a abrir de nuevo el servidor y en unos segundos debería volver a cambiarse a verde porque básicamente tenemos el poll cada cierto tiempo. Bueno, ahí se puso de nuevo en verde. ¿Cuál es una de las funcionalidades que nosotros pusimos aquí? Fue la funcionalidad de tener cookies. Antes, si recordamos el video pasado, lo que veíamos era que cada vez que nosotros cambiábamos de página, por ejemplo, si volvíamos de nuevo al home, esto básicamente se reiniciaba y no salían los bancos que nosotros habíamos solicitado. Esto se hace mediante cookies, de hecho podemos ver las cookies, podemos aprovechar de ver el responsive design, que bueno, básicamente es el mismo que la vez pasada. Bueno, podemos ver las cookies en esta parte de aquí, y podemos ver que está este user banks, que tiene esto que está encodiado porque es como un array. Entonces, bueno, ahora también lo que hicimos fue el tema del botón de borrar, que ahora antes no funcionaba y ahora funciona. Y bueno, podemos añadir, ¿qué banco es este? El banco. Podemos añadir otros bancos, podemos añadir el Santander, por ejemplo, y se guardan cada vez que nosotros cambiamos de página. También aquí añadimos el botón de Go, que bueno, lamentablemente no lo voy a poder mostrar en la demo porque por limitaciones de cómo estamos grabando, tenemos la posibilidad de grabar esto, no me permite grabar otras pestañas que no sea una sola pestaña del navegador, no sé por qué, pero bueno, básicamente es solo un botón que nos lleva a la URL del banco. La única que es distinta, claro, es la del Santander que nos lleva al localhost porque lo habíamos rodeado para poder testear esto. Bueno, aquí está el componente del bank list. Ahora, el siguiente componente que nosotros hicimos fue el de los beneficios, que bueno, tiene un sistema de paginación para poder ver los beneficios de cada banco de manera que el usuario lo quiera y para no saturar en el fondo al usuario. Bueno, la gracia aquí es poder buscar beneficios que sean quizás parecidos y poder ponerlos uno encima del otro para poder comparar qué banco tiene mejor beneficio. Bueno, ya habiendo visto el tema de los beneficios, vamos a pasar al tema de los rankings. Que bueno, lo que hicimos aquí fue un tema del ranking de cada banco según las categorías que nosotros habíamos implementado. Aquí, curiosamente, quedaron casi todos como iguales en todas las métricas, salvo en algunas, por ejemplo, aquí en App Score, el de seguía mejor que el Banco Estado, pero las demás quedaron casi todos iguales. Esto básicamente fue como coincidencia de cómo habíamos ido poniendo las reviews, pero bueno. Aquí podemos aprovechar de ver el responsive de esta parte, que bueno, básicamente es bastante bueno porque el tema del componente o el componente de los gráficos que le hicimos nosotros está hecho como con el largo relativo de la página. Entonces, básicamente, si la página es muy chiquita, igual se va a ver bien. Bueno, ahora vamos a pasar de las reviews, que si ponemos ir a un banco, cualquiera, añadimos el botón de añadir comentario, que antes no estaba. Este o fue el comentario de la presentación
2 que hicimos, que ya las repetimos, pero bueno, así que le vamos a poner otro que no sea presentación 2. Importante ver que no estamos logueados, si vemos no tenemos la cookie que nos ve acá el JSON Web Token. Que empezamos a añadir quizás algunas cosas de UX, que es, por ejemplo, si nosotros vamos a añadir un comentario, bueno, de partida, aquí hay una especie de validación de formulario para que no podamos mandar formularios vacíos, etc. Si nosotros agarramos un banco, no sé, y le ponemos, voy a poner un 1, un 1, un 1, un 2, bueno, un 2, y le pongo algo, vemos que como no estoy logueado, me manda el tiro al login y me dice, no estás logueado. Vamos a ocupar a nuestro usuario de confianza, que es perro. Ahora sí estamos logueados, ahora podemos volver a la parte de las reviews, podemos volver al Santander y ver y añadir nuestro comentario. Vamos a poner un 5, creo que un 5, un 5, un 5, y ahora vamos a decir, eso es un comentario de la presentación, avance 3. Voy a poner el avance 3 porque para que no se confunda con el otro. Acá tenemos esta ruedita que nos dice que se está mandando el tema de la base de datos, etcétera, y nos sale aquí arriba el mensaje de que se envió correctamente. Y si nosotros volvemos acá a la parte de los reviews, podemos volver a la parte del Santander y ver acá nuestro coso del avance. Esto, bueno, ya funcionaba la otra vez, pero no está de más mostrarlo, que sigue funcionando el tema de la paginación en esta parte. Y ya, bueno, acá se actualizan todos los promedios. De hecho, podemos verlo. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Santander, vamos a poner otra review. Por ejemplo, acá recordad que tenemos 10 en 5 en usabilidad. Si nosotros vamos de nuevo a poner acá un comentario. Bueno, se van actualizando y básicamente se actualizan los promedios. Bueno, siguiente parte que nos interesa, que es la parte de los logs. Aquí en la parte de los logs, lo que hacemos nosotros es ver cuándo los bancos entran o salen del servicio. Acá tenemos, obviamente, solo el Santander porque, bueno, no es tan común que se hagan las páginas de los bancos, así que no ha pasado los días que hemos tenido esto. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Recordad aquí que está en la parte activa, porque si nos recordamos, justo cuando habíamos hecho el tema de los puntitos, habíamos vuelto a prender el servidor para que se vuelva a prender verde. Ahora lo voy a apagar. Lo voy a apagar y de hecho vamos a ver que está apagado en la parte del banklist. La parte del banklist. Vemos aquí que el Santander ya está apagado y aquí ya se nos va a mostrar los logs, que está sin servicio. Si nosotros volvemos a la parte de los logs, voy a prender de nuevo el servidor, y nosotros volvemos a la parte de los banklist, ya está de nuevo arriba y vemos que va a cambiar aquí, que ya está activo otra vez y se guarda con la fecha. Y bueno, esta parte es básicamente como más de los admins, supongo. No sé si le interesa tanto a la gente ver algo de este estilo, así que lo pusimos como en este formato quizás más amigable para los admins. Bueno, y esta fue nuestra live demo. Ahora vamos a pasar a ver el tema de las tests y hacer algunas aclaraciones. Vamos a hacer una aclaración de la parte de las tests. Y es que, bueno, nuestras tests están ubicadas en esta parte de los handlers. Y aquí en los handlers está básicamente toda la lógica de nuestra aplicación. La única excepción es el tema del login y la gestión de las sesiones, que eso sí está en el main. Todo el resto está acá. Y básicamente la lógica se divide entre el bank logs y el user report test.com. Básicamente nosotros acá, como tenemos el archivo test acá y básicamente no lo podemos tener como que no podemos seleccionar por archivo qué cosa tenemos y como nuestras funcionalidades no están separados por carpetas en funcionalidades, no tenemos cómo usar la herramienta para hacer un test coverage y saber cuánto es el test coverage que realmente tenemos. Así que lo que nosotros hicimos fue testear básicamente todas las funciones que hay en el archivo asociadas con el bank resume y con los rankings, que básicamente eso sería como el 80% de la funcionalidad de la comparación entre bancos, que eso es lo que nosotros lo que nosotros consideramos como la comparación entre bancos, son los rankings y el bank resumen. Y bueno, pero cuando uno ejecuta las tests, te sale que tiene el 40% de test coverage, pero porque es de todo el proyecto, o sea, de todo lo que está en handlers. Entonces, bueno, nosotros apuntamos al 40% porque haciendo como unos cálculos como aproximados, sería equivalente a como que tuviéramos dos funcionalidades como al 80% de test coverage, teniendo en cuenta que son 4 funcionalidades, si no me equivoco. Pero bueno, nosotros básicamente las funcionalidades que nosotros testeamos fue principalmente el bank resume y la parte de los rankings, que bueno, esas están en esos dos archivos de test. Entonces, claro, cuando uno ejecuta el tema de las tests y el test coverage, te hace que es un 40%, pero repito que es porque es de toda la carpeta de handlers, que es la carpeta donde están todos los handlers de todas las funcionalidades. Aclarando eso, esta fue nuestra presentación del avance 2. Muchas gracias.